Y si tienen sus copias de la palabra de Dios, lo pueden abrir en el Salmo 119, el versículo 33. Salmo 119, versículo 33. Y vamos a leer todo el Salmo 119 hoy en esta mañana. Y la prédica va a ser sobre todo Salmo 119. Si ustedes pensaban que yo predicaba muy largo, hoy es vigilia. Porque Salmo 119 tiene bastantes versículos para nosotros. Pero hoy vamos a leer Salmo 119, el versículo 33 al 40. Y así dice la palabra de Dios. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos, y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por las sendas de tus mandamientos, porque en ella encuentro mis olas. Inclina mi corazón hacia tus estatutos, y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas, y dame vida conforme a tu palabra. Confirma tu promesa a este siervo, como lo has hecho con los que te temen. Líbrame de lo oprobio que me aterra, porque tus juicios son buenos. Yo amo tus preceptos. Dame vida conforme a tu justicia. Y el pueblo de Dios dice, el título de este mensaje hoy en esta mañana es simple: enséñame. Digan conmigo, enséñame. En el Salmo 51, versículo 5, el salmista dijo estas palabras: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Escucharon? Cada uno de nosotros comparta el triste testimonio de David. Todos somos pecadores, por naturaleza, por nacimiento, por inclinación, por elección o por conducta. Todos nosotros somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entiende, nadie que busca a Dios. Todos se han descarriado, a unos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay un solo. En consecuencia, no necesitamos que nadie nos enseñe a hacer lo mal. Y si no me crees, solo observe a los niños. No tienes que enseñar a un niño a mentir, a robar, ni a hacer trampas. Los niños lo hacen naturalmente, creciendo. Pablito, ¿quién hizo eso? No fui yo, fue mi hermano. Pablito, ¿dónde está? No sé. Hacen el mal sin nadie enseñárselo. Y así somos nosotros, cada uno de nosotros. Tú y yo no necesitamos que alguien nos enseñe a hacer el mal. Pero lo que tú y yo necesitamos es que alguien nos enseñe a hacerlo bien. La libre voluntad nos permite hacer lo que queremos. Pero la esclavitud de la voluntad no nos permite hacer lo que debemos. Por eso San Pablo, él dice: las cosas que quiero hacer no lo hago, y las cosas que no quiero hacer lo hago. Hay una lucha. Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Jeremías dice: ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Tú y yo necesitamos que alguien nos enseñe a hacer lo correcto. Y estoy de pie aquí para decirles que hay alguien que está listo, dispuesto y capaz de enseñarnos cómo vivir la vida correctamente. Y su nombre es Jesucristo y su palabra. El salmista está convencido de que solo Dios puede enseñarle a vivir la vida correctamente. Y así que él ora apasionadamente en este salmo que Dios sea su maestro. Y este texto es único entre las 22 secciones del Salmo 119. Esta es la única estrofa durante todo ese capítulo donde el salmista contiene una petición en cada versículo, y lo vamos a ver hoy en esta mañana. Y una y otra vez el escritor, él derrama sus peticiones pidiendo participación, progreso y perseverancia en la escuela de Dios para vivir correctamente.
Y quiero retarnos hoy como iglesia, hoy como estuvieron cantando, hoy como estuvimos cantando. Mi alma clama por ti, que nosotros podemos unirnos con el salmista en oración para que Dios nos enseñe cómo vivir la vida, cómo vivir una vida correctamente. Hoy en esta mañana debemos orar por la admisión entre la escuela de Dios. Debemos orar por la admisión personal en la escuela de Dios. Los versículos 33 al 34 registran la solicitud del escritor por ser admitido en la escuela de Dios para vivir correctamente. Y estos versículos nos dan dos razones por las que debemos orar para ser admitido en la escuela de Dios. Y noten la primera cosa, primero porque necesitamos instrucciones espiritual. En el versículo 33, el salmista dice: enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el ¿qué? Hasta el fin. Noten cómo el salmista comienza su versículo. Él dice: enséñame. Hay un proceso de inscripción en la escuela de Dios. Enséñame. El salmista estaba claramente dedicado a la palabra de Dios. Y cuando tú lees el Salmo 119, tú puedes ver que este es un siervo que se dedicaba. Era una persona que estudiaba, leía, meditaba, él memorizaba, él creyó, él se deleitó en la palabra de Dios. Él obedeció la palabra de Dios. Puedes ver que él tiene una pasión por la palabra de Dios. De hecho, su vida estuvo tan moldeado por la palabra que en el versículo 99 de Salmo 119, el salmista dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Escuchen lo que está diciendo el salmista. Él dice que tengo más discernimiento que todos los que han estudiado por medio de tus estatutos. Aquí hay un hombre que se dedicó a la palabra de Dios. Pero la mayor evidencia de esto no fue lo que él sabía, sino su reconocimiento de lo que no sabía. Y esto es importante para entender. Él dice: enséñame. Esta es una calificación esencial para ser admitido en la escuela de Dios. Debes reconocer que tienes mucho que aprender. Noten. El salmista, quien tiene tanto conocimiento de la palabra de Dios, note su humildad. Él dice: todavía tengo mucho más que aprender. Dios, enséñame. Y déjenme decirte, mis queridos hermanos, tú y yo hoy en esta mañana también debemos reconocer que no lo sabemos todo. Necesitamos que alguien nos enseñe. Necesitamos saber y aprender más. Las personas arrogantes o necias que creen saberlo todo, no serán aceptados en la escuela de Dios. Dios solo acepta a los humildes y aquellos que están dispuestos a ser estudiantes. Dios solo acepta a aquellos que reconozcan su necesidad de instrucción. Y el proceso de inscripción en la escuela de Dios requiere que reconozcas tu ignorancia espiritual y tú le clames al Señor hoy en esta mañana: Padre, enséñame. Pero ¿a quién elegirás para ser tu maestro y tu guía espiritual? Sabes, muchas personas corren a los pastores y déjeme decirte, yo no tengo problema con eso. Los pastores deben ser alguien que instruye y enseñe la palabra. Pero los pastores son imperfectos. Y déjeme decirte también, el salmista dice: enséñame, oh Señor. Tenía razón Saint Bernard cuando él decía: el que es discípulo de sí mismo tiene un tonto por maestro. ¿Escucharon? El que es discípulo de sí mismo tiene un tonto por maestro. Cada uno de nosotros necesitamos que alguien nos enseñe. No puedes enseñarte a ti mismo cómo vivir bien, porque no sabemos. Otras personas no pueden enseñarte cómo vivir correctamente, porque no lo saben todo. El mundo no puede enseñarte a vivir correctamente. El autor de este salmo corre hacia el mejor maestro que alguien puede pedir. Y él corre hacia el Señor. Y quiero decirte hoy en esta mañana, si estás buscando por un maestro, no corre a Fabio y no corre a mí. Corre a Dios, quien es el maestro de maestros. Él tiene palabras de vida eterna. Dios es el maestro de maestros en la escuela divina de la vida recta.
Así que debemos someternos a las instrucciones de Dios para ser una persona justa. Permíteme decirlo de otra manera. Si vas a vivir correctamente, debes confiar y obedecer la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué mejor maestro que el Señor? ¿Qué mejor maestro que Jesucristo? El salmista continúa diciendo en ese mismo versículo, él dice, enséñame, oh Señor, a seguir tus decretos. Él quiere conocer una forma de vivir. Y depende con quién hablas, depende quién va a ser tu maestro. Hay diferentes formas de vivir la vida. Pero déjeme decirte lo que dijo el maestro de maestros en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Jesús dijo a aquellos que estaban a su alrededor, él dijo, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por allá. Pero estrecha es la puerta y angosta el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la encuentran. Noten, el salmista había encontrado en la palabra de Dios el camino recto y angosto que lleva a la vida. Entonces él ora para que el Señor nos enseñe el camino de sus decretos. Sin embargo, el salmista añadió una promesa a su súplica. Él dice que si Dios lo enseña a caminar en sus decretos, que lo guardará ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Mi querido hermanos, D.L. Moody lo dijo una vez. Dios no nos da las escrituras para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Y lastimosamente hay muchos cristianos que tienen tanto conocimiento, pero son pobres para aplicar lo que saben. Hay muchos que saben tantas cosas. Son buenos para la teología y la doctrina y pueden discutir por horas, pero son pobres en seguir lo que saben. ¿De qué sirve saber tanto y no aplicarlo? ¿De qué sirve tener tanto conocimiento y no vivirlo? Sin embargo, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, no se contentan solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévanla a la práctica. Esto es una otra advertencia, no solo por aquellos que saben mucho de la palabra, pero también aquellos que vienen y solo escuchan y escuchan semana tras semana. Escuchan y tanto con lo que escuchan no practican. Que esto también sea una advertencia para nosotros. Solo te estás engañando a ti mismo si crees que estás bien con Dios simplemente escuchando la palabra. La fe debe expresarse en la obediencia. De hecho, no solo debe haber obediencia activa, también debe haber una obediencia persistente. Una fe que se desvanece antes del final tuvo una falla fatal desde el principio. La verdadera obediencia no es casual ni temporal. Vas a obedecer a Dios en todo tiempo. Si tú has recibido su palabra, tú no lo puedes obedecer cuando te da la gana. ¿Es Dios tu Dios o Él no es tu Dios? Simple así. La verdadera obediencia no es casual o temporal de nuevo. Debe ser hasta el fin. Hasta que el día que tú llegas a la presencia de Dios, siempre seguirás obedeciendo su palabra. Debes seguir haciendo hasta que recibes tu recompensa final. Pero también no solamente necesitamos instrucción espiritual, necesitamos entendimiento espiritual. El versículo 33 es muy similar al versículo 34. En el 33, en el 33 el salmista ora pidiendo que alguien le enséñame, oh Dios. Pero en el versículo 34 el salmista ora por entendimiento. Quiero entender lo que yo sé. Ambos son necesarios para amar a Dios y a seguir a Jesús. Necesitas enseñanza, Dios que te enseñe, pero también que Dios te revele lo que esto significa. Sin embargo, en Hechos capítulo 26 al 40, registra el encuentro dado por Dios de Felipe con el eunuco. Y en esta historia hay un eunuco que estaba sentado en su carro leyendo la profecía de Isaías. Y mientras que está leyendo, Felipe escucha
Y Felipe se acerca por el Espíritu Santo. En Felipe le hace una pregunta al eunuco. Le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco responde con estas palabras y me quedé asombrado. ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Mira, mi querido hermanos, este es el punto de crisis a cada uno de nosotros que debemos de llegar. Nuestras mentes humanas, finitas y pecaminosas no pueden comprender la palabra verdadera de Dios por nuestra propia cuenta. ¿Me escucharon? Hay muchos que leen este libro pensando que lo pueden discernir, que lo pueden comprender, que lo pueden entender con su propia inteligencia. Pero déjeme decirte, Dios nos ha dado su Espíritu que nos revela su palabra. Tú y yo no podemos comprender todo en este libro por nuestra propia inteligencia. Necesitamos el Espíritu de Dios que nos revele qué significa para nosotros. Y esto es algo que debes de entender. Él dice, dame entendimiento. ¿Por qué? Porque mi finita mente no puede entenderlo. Pero a través de tu Espíritu que vive en mí, me puede dar entendimiento. Y Él dice, dame entendimiento. ¿Y por qué es esto importante? Que Dios nos da entendimiento de su palabra. El versículo 34 termina, para seguir tu ley y lo cumpliré de todo corazón. James Montgomery Boyce, él comenta, el escritor pide dos cosas que le faltan, comprensión y la capacidad de hacer lo que entiende. Ahora vemos aquí que la revelación necesita iluminación que lleva a la aplicación y resulta en transformación. Y voy a decir eso de nuevo. Ahora vemos que la revelación necesita iluminación a que lleva a la aplicación y resulta en la transformación. Si quiere que Dios te dé entendimiento, debes estar dispuesto a guardar su ley. Dios no da entendimiento para propósitos de entretenimiento. Dios no da entendimiento para que puedas demostrar a las personas lo tanto que tú sabes. Dios no da entendimiento para que tú te exaltes. Dios da entendimiento para que tú guardes su palabra. Dios da entendimiento para que tú y yo podamos vivir una vida recta y honesta y sincero. Juan capítulo 7, versículos 10 al 17. Dice así, Jesús dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Y cómo discernirás quién está hablando de parte de Dios? Solo a través de su Espíritu Santo. Si Dios te va a dar entendimiento, debes estar dispuesto a guardar su ley y observarlo con todo tu corazón. Y esta frase, todo mi corazón, significa estar comprometido con Dios sin ninguna reserva. Significa que tu mente, tu voluntad, todo lo que eres está comprometido a obedecer su palabra, que es vida. Eso significa que tú confiarás en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Cuando el que escribió Proverbios dice, confía en el Señor de todo ¿qué? De todo corazón y no en tu ¿qué? Y no en tu propia inteligencia. Escuchen de nuevo, no confías en tu propio intelecto. Confía en el Señor con todo tu alma, con toda tu mente, con todo lo que eres. Confía en Dios y reconózcalo en todos tus caminos. No, esto es importante. ¿Por qué? Porque debemos orar que Dios nos admite, que nos deja entrar en su escuela, pero también debemos orar por el progreso continuo en la escuela de Dios. ¿Sabes? Hay algo que yo he aprendido de la escuela. Hay muchas personas que se inscriben en la universidad, pero no todo el mundo termina. Y esto es algo muy importante. Hay muchos que se inscriben en la escuela de Dios, pero no hacen mucho progreso espiritualmente. Ellos se engañan al pensar que a inscribirse en la escuela de Dios produce automáticamente una calificación aprobatoria. Pero así no funcionan las cosas. Tú no pasas tus clases solo porque te inscribiste. También tienes que hacer la tarea. También tienes que trabajar.
En Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, Jesús dijo, si me mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y cada discípulo de Dios tiene que saber su palabra y tiene que estudiar y tiene que meditar. Y algo que debemos de orar es para que Dios nos dirija en nuestro camino. En el Salmo capítulo 23, versículo 3, todos nosotros sabemos el Señor es ¿qué? Mi pastor, nada me faltará. Pero en el versículo 3, el salmista dice, me guiará ¿por qué? Por sendas de ¿qué? De justicia, por amor de su nombre. Bueno, en lenguaje similar, el salmista que escribió el Salmo 119, en el versículo 35, él dice esto, dirígeme por las sendas de tus ¿qué? Mandamientos. Esta petición reconoce el hecho de que el salmista era propenso de desviarse del camino de los mandamientos de Dios. Mira, mis queridos hermanos, el salmista dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él estaba usando una analogía de que nosotros somos ¿qué? Ovejas. Y el Señor es nuestro pastor. Y como ovejas, la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, que todos andábamos perdidos como ¿qué? Como ovejas, cada uno siguió su propio camino. Y esto es importante porque cada uno de nosotros, a veces nos salimos de los caminos como ovejas perdidas. Por el buen pastor que está ahí con nosotros, siempre nos trae de regreso. Y eso es algo que debemos de entender. Necesitamos que alguien guíe nuestros pasos, porque si no, nos vamos a perder completamente. Lo cual en el versículo 35, el salmista también dice, me guiará, diríjame por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentra mis solas. En el Salmo capítulo 1, versículo 2, David dice que esta es una de las marcas de una vida bendecida. Los mandamientos de Dios deben ser algo que trae una alegría en deleite en nosotros. El salmista dijo, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. El salmista dice, día y noche medito en tu palabra, y día y noche encuentro deleite en tu palabra. Los mandamientos de Dios no son una carga pesada. Sin embargo, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 19, dice que la única forma en que el camino de la vida de Dios es miserable es si Jesucristo no resucitó de entre los muertos. ¿Hay alguien aquí que Jesucristo no resucitó? Nadie cree eso, amén. Todos entendemos que nuestro Dios vive. Jesucristo reina por los siglos de los siglos. Eso significa que si nuestro Dios vive, su palabra es vida y su palabra también es una delicia para nosotros. Porque Cristo complace todos nosotros. Eso es una delicia andar por la senda de los mandamientos de Dios, que conduce a la vida por la fe en Jesucristo. Pero el salmista también ora y él dice, Señor, no solo guías mis caminos, no solo guías mis pies, pero inclina mi corazón. El versículo 36, el salmista dice, inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. No, estas son palabras que me impactaron porque esta palabra inclinar significa doblarse hacia. El salmista lo usa aquí para decir que nuestros corazones están inclinados hacia una de dos cosas. ¿Tu corazón se inclina a Dios y a su palabra? ¿O su corazón se inclinará al mundo y lo que el mundo tiene que ofrecer? Uno será de Dios y el otro será en mí. No, yo dije desde el principio, cada uno de nosotros somos ¿qué? Pecadores. Eso significa que naturalmente nuestros corazones inclinan hacia ¿qué? Las cosas de este mundo. Inclinamos para las cosas a llenar el hambre de nuestra carne. Cada uno de nosotros luchamos con el carne y con el espíritu. Pero muchas veces la carne gana. Y es una lucha real entre nosotros.
Y el salmista dice, mi corazón se inclina a las cosas de este mundo, pero Señor, inclina mi corazón hacia ti. Y estas son palabras que me motivaron. John Piper, quien es uno de mis favoritos teólogos, él dijo estas palabras. Hay momentos en la vida de las personas más piadosas cuando el hambre espiritual se debilita y la oscuridad amanece con consumir la luz. Entonces, ¿qué haces cuando no deseas la palabra de Dios? ¿Qué haces cuando no quieres leer? ¿Qué haces? Debes orar como el salmista. Inclina mi corazón a tus testimonios y no las ganancias deshonestas. Suplicas al Señor que agite tu corazón a través de su palabra, de tal manera que no puedes evitar seguir sus caminos. Que caminas en integridad, que tengas una santa reverencia por Él. Así que el Salmo 119, versículo 36, nos enseña a orar. Inclina mi corazón hacia ti y no las ganancias de este mundo. Cambia esta inclinación de complacer mis deseos. Y estamos pidiendo que Dios cree deseos que no existen en nosotros. Porque la realidad es cada uno de nosotros deseamos las cosas de este mundo. Y le estamos pidiendo a Dios, Dios, cree deseos en mi corazón por ti. Yo sé que naturalmente yo me inclino a esto. Pero Señor, por medio de tu sangre que me ha lavado, renovará mi corazón a tener una otra pasión. No deje que el viejo yo gane esta batalla. Incline mi corazón hacia ti. Así que yo también le ruego a nosotros como iglesia que oremos como el salmista. Señor, inclina mi corazón hacia ti y no las cosas de este mundo. Sin embargo, el salmista no solo pidió que Dios solo incline su corazón, sino que también le pidió a Dios, protege mis ojos. El versículo 37, él dice, aparte mis vistas de cosas vanas. Hay una conexión entre los ojos y el alma. Lo que vemos y quién somos. Lo que miramos y cómo vivimos. Y esta solicitud es más que una mirada. Se trata de desear, se trata de enfocar, se trata de codiciar, se trata de quererlo. El salmista le está pidiendo a Dios que evite que sus ojos presten atención a las cosas indebidas o a cosas sin valor. Ahora note que él no ora y no le pide al Señor, Señor, cierra mis ojos. Él no le pide al Señor, hazme ciego. Él solo le dice, Señor, aparta mi vista de cosas vanas. Sabes, me encanta cómo oró Jesucristo por nosotros en Juan capítulo 17, versículo 15. Jesús dijo, no te pido que le quites del mundo, sino que le proteges ¿del qué? Del maligno. Escuchen la oración de Jesucristo por nosotros. Él dice, no te pido que le quites de este mundo, sino que le proteges del maligno. En un cierto aspecto el salmista está diciendo, Señor, no me haces ciego, pero no permites que mis ojos se engañen y deseen las cosas que este mundo me tiene que ofrecer. En el mismo aspecto como Jesús no ora para que seamos sacados del mundo, sino para que seamos guardados por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo en este mundo. Yo creo que eso es importante porque hay una versión distorsionada del cristianismo que busca alejarse del mundo, que cree que el aislamiento es la única forma de evitar la corrupción. Pero el verdadero discipulado no es aislarse del mundo, sino es vivir como Cristo en medio del mundo. El mundo siempre será el mundo, pero Cristo remueve el mundo en el creyente. El cristiano puede vivir en el mundo quebrado, pero seguir siendo luz en medio de un mundo de oscuridad. Y el salmista le dice al Señor, Padre, cuida mis pies, cuida mi corazón, pero también ayúdame con mis ojos. Cuídame, porque naturalmente yo deseo las cosas vanas. Deseo riqueza,
Deseo las mujeres, hombres, lo que sea. Deseo las cosas de este mundo. Pero no permites que mis ojos se deleiten en eso. Que lo evito. No permites que mi corazón se incline. Y no permites que mis pies sigan mi corazón. Pero que mi ojo, mi corazón y mis pies te siguen a ti. So él ora, Señor, quiero progresar en esta escuela de estudio. Pero también debemos orar por la perseverancia dedicada en la escuela de Dios. Tengo un amigo que estudió en el seminario conmigo y los dos estudiamos nuestra maestría. Pero mi amigo no se graduó del seminario. ¿Y sabes cuántas horas le faltó para terminar su maestría? 1 hora. Mi amigo estudió 112 horas en el seminario para no graduarse porque no quiere tomar ese 1 hora. Y alguien como Max o Fabio que han estudiado tanto dirían, estás loco. Regrese ¿a qué? A la escuela. Termine lo que comenzaste. Mis queridos hermanos, hay algunos cristianos, o diré, hay algunas personas que se inscriben en la escuela de Dios y progresan. Han sido fieles por muchos años, pero no todo el mundo llega al final. Muchos serían considerados como dropouts. Y el salmista dice aquí en su historia, en su salmo, él dice, yo no quiero ser uno de ellos. Yo quiero perseverar hasta el final. Yo quiero recibir mi diploma cuando me encuentro frente a frente al principal. Y que eso también sea nuestro deseo. Que no solo queremos inscribirnos en la escuela de Dios por un tiempo corto, pero queremos terminar y llegar hasta el final, cuando le vemos cara a cara. Y el salmista ora aquí, él pide, Señor, Padre, necesito seguridad, protéjame. En el versículo 38, el salmista dice, confirme tu promesa a tu siervo, como lo has hecho los que te temen. La palabra promesa es otro sinónimo para escritura. So, la promesa de Dios es ¿qué? La palabra de Dios, y la palabra de Dios es la promesa de Dios. Y el salmista ora para que Dios le confirma, le estableciera o la afirmara a través de su palabra. No, esto no es ninguna acusación o una queja contra Dios. Esta es una declaración sobre el salmista. Él estaba en una situación desfiante que le causó una gran angustia. Cuando leemos el Salmo 119, por ejemplo, en el versículo 23, escuchen lo que el salmista dice. Los príncipes se sientan y hablan contra mí. En el versículo 51, el salmista dice, los soberbios me insultaron de gran manera. En el versículo 69, habla de cómo los otros habían forjado una mentira contra mí. So, escuchen los ataques que está pasando el salmista. El salmista está pasando por una situación difícil. Todo el mundo está en contra de él. Sin embargo, no le pidió a Dios que cumpliera de inmediato todas las promesas de su palabra. Le pidió a Dios que confirmara su palabra. Y el salmista lleva una carga pesada. Y lo único que puede sostenerlo era la seguridad de que la palabra de Dios es verdadera, la promesa de Dios son seguras y la sabiduría de Dios es infalible. Pero tengan en cuenta que el resultado previsto en esta oración, él dice, me gusta como lo dice la nueva versión Latinoamérica, que dice, por ejemplo, confirma tu promesa a este siervo, y escuchen esto, que inspira reverencia por ti. ¿Escucharon? Que inspira reverencia por ti. El salmista está diciendo que si confirmas tu palabra en mi corazón, producirá un gran temor de ti en mi corazón. Si tú cumples tu palabra en mi corazón, lo que me va a llevarme a mí es temerte a ti más. Y sabes, muchas veces, desafortunadamente, hay muchos pastores y hay muchos cristianos que enfatizan a reclamar las promesas de Dios y lo tienden a pensar más en sí mismos más que Dios. Declaren las promesas de Dios, porque las promesas son tuyas.
Mi querido hermanos, las promesas de Dios no son de nosotros, las promesas son de Dios. Declare sanidad. Yo declaro sanidad. Pero déjeme decirte algo acerca de esta sanidad y declarar. Yo soy quien para declarar. Y quien declara es Cristo. Su palabra es quien declara. Pero déjeme decirte, cuando Dios hace algo, cuando Dios cumple su promesa, no se trata de nosotros. Se trata de Él. Y se trata de que nosotros tengamos una reverencia por Él. Cuando Dios nos sane, que nos revela a nosotros, wow, Dios, tú eres el doctor de doctores. Cuando Dios provee, Señor, tú eres quien provee por mí, que me lleve a mí depender más de ti. No a decir, yo declaro esto y esto y esto. Yo sí creo que las palabras de Dios son vida. Y debemos de confesar y debemos declarar las promesas que Dios tiene por su pueblo. Pero estas promesas para nosotros deben de llevarnos a nosotros a tener una reverencia por Él. Y hay algunos lugares, y cuando tenemos una reverencia por Dios, nos ayudará, mis queridos hermanos, a no querer ser como el mundo. Pero también el salmista, él ora por vindicación de Dios. Noten en el versículo 39, él dice, líbrame del oprobio que me aterra. La pregunta en el versículo 39 es esto: ¿a qué tipo de reproche o vergüenza se refiere? Cuando él dice, líbrame del oprobio que me aterra. Algunos teólogos están un poco divididos en eso. Podría ser la vergüenza de vivir una vida de impiedad. O podría ser la vergüenza que los incrédulos lo arrojan porque está viviendo una vida genuinamente piadosa. No sabemos exactamente, pero probablemente es más exacto entender que este versículo se trata del reproche que es el resultado de la obediencia de Dios, no de la desobediencia. ¿Y por qué digo esto? Noten el versículo 23 y el 24 de este mismo salmo. En los versículos 23 y 24 del Salmo 119, el salmista dice, aún los poderosos se confabulan contra mí, pero este siervo tuyo medita en tus ¿qué? En tus decretos. Tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Y en el versículo 42 el salmista dice, así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en ¿qué? En tu palabra. Esto para mí no se escucha como alguien que está luchando con el pecado. Esto para mí es alguien que está tratando de caminar una vida correcta y todo el mundo le está criticando. El salmista tenía amigos a su alrededor que le despreciaban, que le odiaban y que se burlaban de él. Lo más probable es que sea por este reproche porque él ora en el versículo 39. Pero el salmista también debe ser admirado por la forma en cómo él ora. En cambio, nótenlo como él está luchando. Él está luchando a través de sus rodillas, orando al Señor que le libere. Mi querido hermanos, él era un siervo de Dios que temía el oprobio que estaba experimentado. Y esta petición de oración nos recuerda que la devoción de la palabra de Dios a veces invocará el reproche tanto de los incrédulos de corazón dura como de los creyentes de mentalidad mundana. Hay personas dentro de la iglesia que te criticarán y hay personas en el mundo que también te criticarán. Hay personas dentro de las iglesias que te atacarán, tal como hay personas en el mundo que te atacarán. Pero ¿cómo responderás cuando todo el mundo te ataca? Es la pregunta. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice esto. Si es posible, y en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos. No, por favor, escuchen esa palabra. Si es posible, debes de elegir el ¿qué? La paz. Si depende de ti, debes elegir la paz. ¿Escucharon?
Así que no deberías ir a buscar una pelea que no tienes que pelear. Sin embargo, si te encuentras en una pelea, no huyes de tus convicciones bíblicas. ¿Y qué me refiero de eso? No te huyes de tus convicciones bíblicas. Recuerden esto, Dios pelea por mí. Y si Dios pelea por mí, lo dejaré en las manos de Dios. Y esto es una advertencia para muchos de nosotros, porque hay muchos que pelean sus propias batallas y están perdiendo, porque el Señor no pelea por ellos. Si tú dependes del Señor, deja que Él pelea por ti. Si los enemigos y todo el mundo te ataca, deje que el Señor se encargue de la venganza. Porque el Señor dice, la venganza es mía. So, en lugar de pelear, corre a Dios. Pelea tus batallas a través de tus rodillas. Pero también, líbrame del oprobio que me aterra, porque tus juicios son buenos. El salmista puede confiar en las promesas de Dios y él puede confiar en la soberanía de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Dios hace para los que le aman son para bien y nunca para mal. Sus justicias son buenas. Mi querido hermanos, que eso se quede grabado en tu cabeza. La justicia de Dios es buena y Él sabe lo que Él hace. Confía en Él. Pero Él ora por avivamiento. El versículo final de esta estrofa dice así: he aquí, anhelo tus preceptos. Warren Wiersbe lo dijo bien. Él comenta aquí, tener un anhelo profundo por la verdad de Dios es la marca de un creyente maduro. Tener un anhelo profundo por la verdad de Dios es la marca de un creyente maduro. El salmista anhela los preceptos de Dios. Él desea las leyes justas de Dios. Y yo te diría hoy en esta mañana, muéstrame un cristiano que anhela la palabra de Dios y yo te mostraré un cristiano que crece en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Aquel que ama la palabra de Dios es imposible que no crece en la gracia y misericordia de Dios. Y esto es algo que debemos entender. Pero ¿qué debes de hacer cuando tu anhelo por la palabra, cuando tu anhelo por Dios se desvanece, se debilita y se disminuye? Y quiero que se detengan aquí conmigo por un momento, porque yo luché mucho con este texto. No sé si ustedes cuando lo estaban leyendo conmigo, no sé si lo estaban leyendo, a mí me salió como un poco de, no es la palabra correcta, pero me salió un poco de celos, un poco de como envidia en un cierto aspecto, like, man, ¿por qué yo no puedo hacer así? Cuando tú lees esto se escucha como un hombre recto, ¿no? Como un hombre que lo tiene todo, like all together, how you say all together, lo tiene, ¿cómo? Lo tiene todo claro, es como, man, es perfecto, este hombre nunca ha pecado, él nunca ha hecho mal. Cuando lo estaba leyendo, pero luego capturé algunas palabras que me llamaron la atención. Y por esa razón pido que por favor miren conmigo de nuevo sus peticiones. Él le dice al Señor, Señor, enséñame, porque Él no lo sabe todo como yo. Él dice, Dios, dame entendimiento, porque no comprende. Él no tiene discernimiento con su propio intelectual. Él dice, hazme caminar, porque no puede caminar solo. Él no sabe el camino. Él dice, inclina mi corazón, porque su corazón naturalmente desea las cosas de este mundo como yo. Él dice, aparta mis ojos de la vanidad, porque deseamos más y más y más. Somos naturalmente atraídos hasta las cosas vacías, hasta las cosas que no van a producir nada en nuestras vidas. Estas son las oraciones de un justo. Esto no es una oración de alguien que está perdido, que no es salvo. Esta es la oración de alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios. Este es alguien que ha sido salvado y que está peleando con sus anhelos, que está peleando con su propia carne. Y déjeme decirte, mi querido hermano, cuando yo leí esto me cambió todo durante esta semana. Me animó y me motivó, porque puedo ver que esto es un hombre como yo, que también necesita que Dios revive y ponga un anhelo, un fuego en mi corazón más por Él.
que cualquier cosa. Yo necesito, tú necesitas más de Dios. Y necesitamos decirle, Señor, te necesito, te necesito, te necesito. Ayúdame, porque no lo puedo hacer solo. Miran, los salvos, los perdidos, los que no han sido salvados, ellos no quieren cambiar. Ellos solo quieren que Dios les libere de sus consecuencias, pero no quieren ser transformados. Pero aquel que ha sido salvado y aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, Él peleará con el humano, Él peleará con la carne, Él peleará con el Él. Va a pelear en esta batalla, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esto debería ser algo que nos debe de animar. La lucha contra el pecado es una marca de tu salvación. Pero también, en esta lucha contra el pecado, tenemos una herramienta y tenemos un amigo que ha vencido el mundo. Y Cristo Jesús nos puede ayudar a vencer nuestra carne. El versículo 40 dice, vivifícame por tu justicia. El salmista conoce sus debilidades, tal como tú y yo conocemos nuestra debilidad. Espero que nadie aquí es fuerte. Espero que todos nosotros somos débiles. Pero en Cristo Jesús, fuerte soy. El salmista conoce sus debilidades. Él conoce su fragilidad. Él conoce su necesidad de Dios. Y así Él ruega que sea Dios quien agita su corazón y que le da vida. Y viene a través de su justicia. Mi querido hermanos, esto es el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo es que Dios nos trae a sí mismo si el hombre no busca a Dios? A través de la justicia de Jesucristo. ¿Cómo es que vencemos nuestro pecado? A través de la justicia. ¿Cómo es posible que nos podemos presentar delante de Dios siendo pecadores? A través de la justicia de Cristo Jesús. Es a través del sangre del Cordero que tú y yo podemos estar de pie hoy en esta mañana. Es por medio de sangre del Cordero que hemos sido justificados, no por obras, pero por medio del Cordero que ha sido inmolado por nosotros. Por esa razón en Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14 dice esto. La sangre de muchos cabros y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras les santifican de modo que quedan limpios por fuera. ¿Escuchan? ¿Por qué? Por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificara nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, al fin de que servimos al Dios viviente. Imagínense, mis queridos hermanos, lo que hace la sangre de Cristo. Es nos limpia por adentro y por afuera, completamente. Es la justicia de Cristo que limpia nuestra conciencia y nos da vida ante el Señor. Que estemos firmes en esta justicia. Que estemos firmes en la roca que nunca se mueve, en Cristo Jesús. Si encuentras que tu anhelo por Dios, que si te encuentras que tu anhelo por la palabra de Dios no es lo que debería ser hoy en esta mañana, pídele al Señor que te reviva de nuevo, que sople vida en ti, que sople fuego en tu corazón, y lo hará por su justicia. Anoten esto. La justicia de Dios da vida. Y hoy Cristo Jesús vino para dar vida a aquel quien quiera vida. Mis queridos hermanos, incline su rostro. Y quizás hoy en esta mañana tú estás luchando y estás batallando. Déjeme decirte, no pares la buena batalla. No pares. Que el Señor sea tu maestro. Que su palabra, que es vida, sea tu guía. Que hoy en esta mañana, si has inclinado las cosas de este mundo, tú le ores al Señor, Padre, inclina mi corazón hacia ti. Humanamente mi corazón se inclina a las cosas de este mundo.
Pero Señor, ha sido renacido por tu Espíritu. Incline mi corazón hacia ti. Si mis pies comienzan a caminarse por los caminos equivocados y se comienza a salir de la ruta, Señor, devuélvame. Si mi corazón comienza a desear las cosas de este mundo, Señor, regrésame. Que corro a mi primer amor. Si mis ojos comienzan a ver y desear las cosas de este mundo, Señor, mueve mis ojos y que me enfoco en la cruz del Calvario. Señor, protéjame. Enséñame cómo vivir la vida. Enséñame, porque solo tú me puedes enseñar. Tú eres el maestro de maestro. Y que tu palabra, oh Dios, cuando lo leo, que lo puedo leer a través de tu Espíritu Santo. No a través de mis ojos terrenales, ni a través de mi propio intelectual, pero que lo puedo leer a través de tu Espíritu. Que revela las cosas que los humanos no pueden ver. Padre, yo oro en esta mañana, en esta tarde por tu iglesia. Que podamos ser estudiantes que caminan en tus caminos hasta el fin. Señor, que podamos ayudar uno al otro, llegar hasta la meta, que es estar ante ti, a recibir nuestro diploma, a recibir nuestra licencia, a recibir nuestro título. Que podemos escuchar las palabras: bienvenido, felicidades, hijo, hija mía. Has llegado hasta el fin. Has llegado hasta el final. Que podemos escuchar esas últimas palabras. Has corrido la buena carrera. Oh Dios, te doy gracias y oro, Señor, por tu pueblo y por mí. Que tu palabra, Señor, nos ilumina, que podamos aplicar tu palabra y que podamos ser transformados por tu palabra. Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, oh Dios, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Que disfruten su tarde con su familia, con sus amigos, y no se olviden que la palabra de Dios penetre su corazón. Amén.